Una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Una patria más justa y más fraterna, donde todos construyamos la unidad, donde nadie es desplazado, porque todos son llamados. Lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. La justicia es la fuerza de la paz. El amor quien hace perdonar, la verdad, la fuerza que nos da liberación. Lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. El que tiene comparte su riqueza, y el que sabe no impone su verdad. El que manda entiende que el poder es su servicio. Lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Buenas noches. Hace tiempo ya que el 3 de cada mes estamos celebrando la misa el 9 de julio en la casa natalicia del cardenal, en la casa de su familia. Y ya hace unos meses que el 3 de cada mes hemos hecho una determinada propuesta porque ya vamos caminando rápidamente hacia el 3 de diciembre, celebrando el centenario del nacimiento de nuestro querido cardenal. El cardenal Piroño, padre, hermano y amigo, como todo el mundo lo conocía. Hoy tenemos un invitado en esta ocasión muy especial, que es el padre Pablo Echepare Borda, de la diócesis de Mar del Plata, con varios años de sacerdocio y por lo tanto de experiencia, que creemos que va a ser muy enriquecedor en esta noche. Hay un dato curioso, por lo menos para mí, que él lo conoce desde la juventud. Y les decía anteriormente que ya tiene varios años de sacerdote. Estudió en el Seminario Mayor de La Plata, actualmente se encuentra en la comunidad de Balcarce, la parroquia San José. Es licenciado en Teología Pastoral por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma y, bueno, ocupa o presta varios servicios en su diócesis de Mar del Plata.
especialmente en la pastoral diocesana, y también ahora coordinando el equipo de animación del primer sínodo de esta diócesis hermana de Mar del Plata. Así que es una alegría tenerlo con nosotros. Y lo van a entrevistar dos seminaristas de nuestra diócesis, Tomás y Atilio. Tomás de la comunidad de 9 de julio, que creo que eso también será significativo, y Atilio de la comunidad de Roberts. Así que bueno, voy sumando a la pantalla a los invitados y ya los dejo a ustedes para la entrevista de esta noche. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola Pablo. ¿Qué tal? Bueno, Saludamos un poco gracias también a los por la seminaristas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? Que hemos podido concretar ahora un día 3, como ustedes están haciendo, preparándonos para dentro de 2 meses celebrar el centenario de nacimiento del cardenal, el Monse. Nosotros acá en Mar del Plata le decíamos el Monse. Todavía era obispo, después se fue para Roma y ya se nos hizo cardenal. Pero bueno, fue una cosa muy grande. Y como me pasó otra vuelta cuando fui allá a 9 a también dar una charla sobre al presbiterio, ya que se celebraba la misa crismal. Me acuerdo que me invitó Monseñor Ariel y me sentí como grande, ¿no? Es decir, como justamente el 9 de julio llaman a un extranjero para hablar de Piroño, pero bueno, la gracia de poder haberlo podido conocer mucho y ahora les voy a contar, pero gracias por la invitación y espero poder ser un aporte para la preparación espiritual de todos nosotros para el centenario del cardenal. No, muchas gracias a usted por aceptar, por estar acá compartiendo con nosotros. Bueno, anímense ustedes a preguntar y también a gente que tengan por ahí, los que vayan participando del vivo, que también se anima a hacer preguntas. El padre Guillermo nos va a estar coordinando. Así que bueno, creo que es una cosa muy, muy linda poder hacerlo así, compartiendo la experiencia de, ¿se acuerdan cuando el Papa habla de los santos de la puerta de al lado? Bueno, nosotros yo creo que hemos tenido la gracia de conocer un santo, al menos yo tuve esa gracia y de haber podido compartir montones de momentos con él, que ya va a ser muy significativo para mi vida. Y de hecho mi vocación de alguna manera se debe, aparte de toda la gente que rezó y qué sé yo, él que confió en mí, que me aceptó, ¿no? Pero ya, no hagamos anticipos. No vamos adelante. Padre, por ahí, no sé si sabías o no, pero hay en la diócesis un grupo de universitarios misioneros que lleva el nombre de nuestro cardenal, el querido. Nosotros no le decimos Monse, le decimos Carde. Así que hay muchos chicos, la verdad que, bueno, sobre todo en vacaciones de verano, dejan un momento sus actividades, sus cosas y se dedican a anunciar a Jesús. Y bueno, con el nombre del cardenal ahí como estandarte. Y no sé si sabía, pero bueno. Sabes que me los encontré cuando fuimos a la Jornada Mundial de Juventud en Río. Estábamos ahí esperando las mochilas y todas las viandas que nos iban dando. Nos pusimos a charlar y eran de 9 y ahí eran del grupo de Cardenal Piroño. Así que ahí pues cambiamos figuritas y fue un momento muy lindo. Así que, bueno, te cuento lo que hicimos con Tommy. Nosotros también formamos parte de este grupo. También tenemos la gracia de acompañar a los chicos y también salir a misionar con ellos. Y bueno, lo que hicimos fue preguntarle a alguno de los chicos que nos comparta en una palabra o en una frase quién es para ellos el cardenal. Y bueno, te leo textual algunas cositas que me pusieron que me parece que es enriquecedora y bueno, y que va a marcar un poco también la espiritualidad que se vive en la misión. Una chica
puso la palabra presencia y dice, hacer presente es sufrir con el que sufre y estar a pesar que la distancia separa. Por ejemplo, la cuarentena. Otra chica también del grupo puso, para mí el cardenal es un guía en este camino, un ejemplo a seguir, una persona que me genera ganas de colaborar con la causa. Y otro chico pone, quien me enseñó a hacer presencia, hablar sin nombrarlo, hablar de Jesús, ¿no? Sin nombrarlo. Y bueno, como veníamos charlando también antes de este encuentro, hay una oración del CARDE que se nombra como ser presencia y bueno, nos parece que es muy linda, muy profunda y que también marca esta espiritualidad del grupo. Se reza siempre en las misiones y bueno, creo que verdaderamente no es un logo, sino que creo que los pibes profundizan mucho en esto y sobre todo lo viven en la misión y se trata de vivir durante el año, ¿no? Bueno, ahí está en pantalla. No sé si le gustaría compartirla, rezarla nosotros y también los que están desde su casa. ¿Le parece? Perfecto, me parece muy bien. Bien. Ponemos Ser en la presencia, Señor, es hablar de ti sin nombrarte, callar cuando es preciso que el gesto reemplace la palabra, ser luz que ilumina el lenguaje del silencio y voz que surgiendo de la vida no habla. Es decirle a los demás que estamos cerca, aunque sea grande la distancia que separa. Es intuir la esperanza de los otros y simplemente llenarla. Es sufrir con el que sufre y desde dentro mostrarle que Dios cura nuestras llagas. Es reír con el que ríe y alegrarse del gozo del hermano porque ama. Es gritar con la fuerza del Espíritu la verdad que desde Dios siempre nos salva. Es vivir expuestos y sin armas, confiando ciegamente en tu palabra. Es llevar el desierto a los hermanos, compartir tu misterio y decirle que los amas. Es saber escuchar tu lenguaje en silencio y ver por ellos cuando la fe pareciera que se apaga. Ser presencia, Señor, es saber esperar tu tiempo, sin apresuramientos y con calma. Es dar serenidad con una paz muy honda. Es vivir la tensión del desconcierto en una iglesia que porque crece, cambia. Es abrirse a los signos de los tiempos, manteniéndose fiel a tu palabra. Es, en fin, Señor, ser caminante en el camino poblado de hermanos, gritando en silencio que estás vivo y que nos tienes tomados de la mano. Amén. Bueno, como decía Tilio recién, es una oración que marca mucho la espiritualidad del grupo y también creo que, bueno, particularmente en mi caso y creo que en él también, de nuestra vocación, digamos, de cómo concebimos el encuentro con el hermano, que por ahí más allá de no haberlo conocido personalmente al cardenal, sí tenemos esa experiencia de la oración o a través de algunos de sus escritos, por lo que nos han contado, el tenerlo como testimonio vocacional. Pero bueno, nos gustaría que nos puedas contar cómo fue conocerlo cara a cara, cómo fue el estar con él. Nos decías que fue gran parte de tu vocación, de experimentar tu llamado. Sí, la verdad que fue, bueno, empezamos por el principio, ¿no? La primera vez que tuve noticia de que Pironio venía a la diócesis, yo tenía 14 años, era muy pibe. Y un sacerdote que venía a mi casa, que era el que nos había bautizado, casado a mis viejos, contó que, bueno, que posiblemente el obispo que llegara a Mar del Plata sería Pironio. Entonces, bueno, quedó la expectativa y cuando vino el 26 de mayo del 72, papá quería ir, pero estaba trabajando, no podía, y le dijeron mi hermano estaba en 5º año, entonces le pidieron que vaya con la bandera del colegio y el escolta, y entonces dijimos, bueno, nosotros nos enganchamos también,
Bueno, y fuimos, o sea que desde que llegó a la diócesis de Mar del Plata, yo estuve en la misa de toma de posesión de la diócesis de Piroño, que bueno, la misa con 14 años estaba parado hacía como 3 horas, así que, pero sí nos pusimos muy atentos porque papá nos dijo, va a hablar de 3 cosas, así que, por favor, cuando vengan me van a contar de qué habló. ¿Mm? Entonces, lo que él habló fue paz, alegría y esperanza, ¿no? Fueron el mensaje de él para la diócesis. Bueno, después habló de la Iglesia de la Pascua y todo lo demás. O sea, ese fue el primer impacto, primer conocimiento, que no lo vimos solamente en lo que es la catedral, ¿no? Y después, bueno, yo fui entrando en los grupos juveniles de la diócesis, participando en movimientos juveniles diocesanos, y él estaba muy metido, participando y acompañando. Aparte nos dio mucha energía, a los jóvenes nos querían y nosotros queríamos a él, entonces siempre trataba de invitarnos a participar. Y hay 2 o 3 frases que me parece importante para recordar, ¿no? Cuando él nos dijo a los jóvenes, sean como el mar, anchos, profundos y fuertes. ¿Mm? Está por ahí, está en todos los escritos, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Yo estaba participando de los grupos juveniles, participaba del Colegio Don Bosco y pertenecía a la mesa de secundarios, y después pertenecía a la coordinadora de los grupos juveniles, y 2 por 3 te aparecía, en una reunión te aparecía el cardenal, el obispo, hola, ¿cómo están chicos? Vengo a compartir con ustedes y demás. Entonces eso fue una cosa muy, muy linda, ¿no? Después nos llamó a que, como jóvenes, tengamos un compromiso fuerte con los barrios, con la misión, llevando adelante una linda pastoral de juventud, pero yendo a los barrios. Entonces, en una época complicada, porque estábamos años 73, 74, 75, que bueno, ustedes son muy pibes, pero era la época de la guerrilla, la subversión, las opciones de transformación del mundo, pero de forma violenta, ¿no? Entonces, para muchos fue un compromiso, para mucha gente fue un compromiso político fuerte. Nuestro movimiento juvenil era un movimiento bastante comprometido en lo histórico, pero él nos fue como una presencia, ser presencia permanente para decirnos, muchachos, la violencia no es cristiana ni evangélica. Para que haya un continente nuevo hace falta nuevas y renovadas estructuras, y solamente habrá continente nuevo si hay hombres nuevos. Repetía esto de Medellín, ¿no? Que él había sido también un gran artífice de Medellín. Entonces eso nos ayudó muchísimo, porque aún dentro del compromiso sociopolítico que tenía el movimiento, aparte de estar en los barrios y demás, nos permitió, gracias a Dios, no caer en una línea de la violencia o institucionalizarnos en eso, sino en la línea más evangélica. Y bueno, lamentablemente nos chuparon 1 o 2 compañeras del movimiento, pero no más. Yo digo, nos salvó Piroño porque nos dijo, no muchachos, esto pasa por acá. Y por eso nos insistía mucho. Sean comunidades orantes, fraternas y misioneras. ¿Sí? Y en el periodo que, cuando el Papa lo invita a Roma en el 74 a dar la charla a los cardenales, del cual sale el libro hermosísimo de Queremos ver a Jesús, él nos dijo, acompáñenme. Me gustaría decirle al Papa que los jóvenes están rezando por este retiro. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer una noche de oración. Él nos enseñaba a rezar, ¿no? Y entonces nos marcó fuertemente, hicimos una noche de oración mientras él predicaba el retiro, los jóvenes de la diócesis acompañados por los curas y demás. O sea, dejó a la diócesis algo muy lindo, que fue una fuerte experiencia de Dios y un fuerte compromiso sociohistórico, que nos llevó a una iglesia de comunión y de misión fuerte, que nos animó a vivir claramente el Evangelio, ¿no? Con todos los defectos que tenemos, obviamente, no estamos no es el paraíso, obviamente, ni lo fue ni en aquel tiempo, ¿no? Así que, bueno, esta es una primera experiencia donde yo lo fui conociendo, viendo, compartiendo en el Encuentro de Invasión de Pueblos, en la peregrinación a Luján, en la peregrinación del Calvario de Tandil, y entonces él me conocía y nos conocía, ¿no? Más de una vez, como mi viejo estaba en Cáritas, era el director de Cáritas en época de Piroño, y empezaron con mi vieja a preparar la catequesis especial, la trajeron a Mar del Plata,
bueno, más de una vez Pironio venía a comer a casa, ¿no? Entonces es uno más de la familia, ¿no? Una experiencia lindísima, ¿no? Por eso, digamos, ahí, digamos, esa es la primera instancia donde lo conocí a él y donde lo conocí en la actividad propia de la vida de la iglesia, ¿no? Y después ya cuando empieza a picarme el bichito de la vocación, claro, acá hay una tradición muy antigua de antes de que seamos diócesis. La semana vocacional se hace la semana que está siempre en torno a la fiesta de Lourdes, ¿sí? El 11 de febrero. Y entonces normalmente los obispos largaban una carta pastoral. Bueno, y Pironio obviamente largó una carta pastoral muy bonita, y la carta pastoral cuando comenzaba el 75, o sea, en febrero del 75, yo ya venía pensando esto de poder entregarme, y él decía, y otros curas también, decía, hay muchos jóvenes que se comprometen por las armas, pero hay pocos jóvenes que se comprometen por Cristo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí eso empezó a picar, ¿no? Y Pironio hablaba poco, tenía el vicario general que era era un pescador que andaba siempre con la caña tratando de enganchar a alguno. Y entonces Monseñor Sirotti y otro curita, Andrés Mangas, que bueno, que fueron un poco incitando o inspirando, preguntando, diciendo. Y en esa carta, algo que fue hermosísimo para mí, Pironio habla de lo que es la vida de la entrega, la vocación y demás, y dice: queridos jóvenes, Dios tiene derecho a poner punto final en la página de tu historia que está escribiendo, dar vuelta a la página y empezar a escribir una nueva. O sea que eso a mí me marcó muchísimo, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿qué estás haciendo, Pablo? ¿Cómo estás haciendo? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Y bueno, con la oración, con con todo el trabajo con el pastoral juvenil y con todo lo que estábamos haciendo, bueno, ahí fui acompañado por un sacerdote, Andrés, bueno, fui viendo que Dios me llamaba para esto, ¿no? Y bueno, una vez que me decidí, el día de la Virgen del Carmen, dije, bueno, si voy a ser sacerdote, este sacerdote me dice: tenés que ver al obispo, tenés que ir a hablar con el obispo. Digo, bueno, ¿qué le voy a decir? Nada, te tenés que presentar, si vos querés ser sacerdote, el obispo te tiene que aceptar. Bueno, así que fui el 15 de agosto a hablar con Pironio, y me regaló un Nuevo Testamento, ¿no? Aceptándome, ¿no? Me aceptó yo le dije, bueno, que quería ser sacerdote y que por esto y por esto, y charlando un poco de eso. Y bueno, ella me recontra conocía, ¿no? No era un pibe que no conocía, como muchísimos jóvenes de la diócesis, no era yo el único, obviamente, ¿no? Y bueno, me aceptó, y me dijo, bueno, yo te voy a acompañar siempre en lo que vos necesites, como obispo te voy a estar a tu lado. Así que bueno, me regaló con una hermosa dedicatoria el Evangelio, así que bueno, esto fue la primera instancia, ¿no?, de conocimiento de Pironio, como para contarle un poco la vinculación que tengo y cómo mi vocación tiene mucho que ver con él, porque uno decía, qué grande este hombre, ¿no? Porque esto de ser presencia, ustedes lo rezábamos recién, ¿no? Él en los 3 años que estuvo en Mar del Plata, fue 3 años y unos meses, si le contás los días reales que estuvo en la diócesis, no superan los 6 meses o 7, porque estaba permanentemente yendo a CELAM, predicando retiro en Perú, predicando retiro en Colombia, predicando esto, por todos lados, pero su presencia nos marcó muchísimo, ¿no? Y entonces él estaba realmente muy, muy cerca de nosotros y nos acompañó muchísimo. Entonces, uno decía, yo quiero ser como él, porque él me refleja el rostro de Jesús. La bondad, la sonrisa, la alegría. Era un hombre que siempre tenía cuentos, tenía cosas para contar, ¿no? Y del cuento de esa anécdota sacaba algo que te enseñaba y te transmitía cosas muy, muy lindas, ¿no? O sea, tenía una capacidad muy linda y una actitud de servicio muy, muy grande, que yo después la fui conociendo y completando, porque ya al final cuando yo ya había hablado con él y demás, es cuando lo llevan a Roma, ¿no?
había sido una época muy complicada, lo había estado muy perseguido y demás, y creo que se dan dos cosas, ¿no? Y sobre su ida a Roma hay dos teorías, pero para mí es una sola, ¿no? Por un lado, Pablo VI, que yo lo había, con ese ojo lindo de Pablo VI, este hombre es para Dios y lo necesito acá en Roma, para la congregación de las congregaciones, porque las congregaciones todavía no habían logrado implementar esa renovación conciliar. Y Piranio era un hombre testigo del concilio, ¿no? Y al mismo tiempo le salvó la vida porque estaba muy amenazado, ¿no? De hecho que al poquito tiempo lo matan a uno de sus amigos, a Saspe, ¿no? Realmente, digo, Saspe no, a Cheleli. O sea, realmente, por un lado, la teoría de que lo salvó Pablo VI, de que lo maten, es cierto, estuvo amenazado muchas veces y cuando volvió a Argentina para entregar la diócesis, volvió de vuelta en algunas veces de visita, en época militar estuvo complicado. Pero por otro lado, porque Pablo VI, como hombre de Dios, decía, este es el que yo necesito para renovar la vida religiosa en el mundo, ¿no? Pues eso, bueno, Pablo, acá no sé si sigo hablando, que me cuente, que me pregunte. No, digo que creo que estas complicaciones políticas o sociales dejan en evidencia la encarnación del Evangelio. Digo, no es que el cardenal solamente escribía lindo y predicaba lindo, sino que también el Evangelio lo hacía carne, ¿no? Y creo que eso inevitablemente trae consecuencias en lo social, en lo político, y más, como decías vos, que en ese tiempo había, bueno, eran tiempos difíciles, ¿no? Creo que eso deja en evidencia la vivencia a fondo del Evangelio, no solamente desde un lugar de maestro, sino también justamente ese enseñar lo hacía con el ejemplo también, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, aparte era muy comprometido, o sea, él estaba muy, muy metido en las cosas que hacían falta, pero siempre esto que tiene, ¿no? Esta mirada, como decís, de la encarnación, siempre mirando las cosas desde Dios, ¿no? Pero bien metido en la historia. Es que yo estuve releyendo muchas cosas para los laicos y mira, una sola frase del año 1956, dice así: desde que Jesús vino al mundo, todo cristianismo se realiza en un campo de encarnación redentora. El cristiano está llamado a vivir con intensidad su historia. La misión de los cristianos es volver a poner a Cristo en el ritmo de la historia, en la economía, en el derecho, en la cultura, en la política, en la vida profesional, social o familiar, en una palabra, en el campo de las tareas temporales. Fíjate esto antes del concilio, en el 56 lo decía, ¿no? O sea, una cosa hermosísima para decirlo, sobre todo para los laicos, ¿no? Si bien todos estamos encarnados, pero esta es la realidad, ¿no? Así que bueno, esto fue una cosa muy, 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 muy linda y su compromiso era, porque claro, hablaba de liberación, ¿sí? Y no solo hablaba de liberación, hablaba que el hombre nuevo tiene que renovar las estructuras, ayudaba a que se vaya pensando de una forma diferente y que se vaya buscando una reconciliación que no esté basada en la mentira, que esté basada en la corrupción y nada de eso. Entonces, bueno, ahí le fueron tildando obispo rojo, obispo comunista y demás, pero porque él iba respondiendo de acuerdo a las necesidades del tiempo. O sea, yo digo, fue un referente de Medellín y fue un referente del concilio. ¿Sí? Y Medellín a mucha gente no le gustó, ¿no? Y de hecho que uno dice, cuando termina Medellín, le avisan al Papa Pablo VI y le dice, bueno, ¿usted cree que está bien? Sí, 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 Santo Padre, está bien, se lo mandamos. Y dice, no, no, ya está, queda aprobado. Cosa que le han criticado muchísimo a Pablo VI porque decía que Medellín, con todo el tema de la justicia, todo el tema de la pobreza, con todo el tema de la paz, con todo el tema de la liberación, bueno, era como decir, acá están metiendo comunismo, cuando en realidad no es una cuestión de comunismo, sino es cuestión de fidelidad al Evangelio, de Cristo que salva al hombre integralmente, ¿no? Claro. Y creo que es una cosa muy, muy interesante poder descubrirla en él
que, como decís, no solo hablaba, sino que iba y predicaba. De hecho, que él tiene mucha vinculación con muchos obispos de todo el mundo, ¿no? Pero particularmente con Angelelli y con Romero tenía mucha vinculación, ¿no? Como animándolos a que sí, que estén acompañando al pueblo en sus necesidades, ¿no? Por eso nosotros fuimos a los barrios, los jóvenes íbamos a los barrios a misionar, a llevar la palabra, a dar catequesis, como una opción. ¿Sí? La opción por los barrios y la opción por los jóvenes eran dos de las opciones que teníamos en la diócesis en ese momento, junto con el turismo, obviamente, diócesis de Mar del Plata, turística, y la familia. ¿Sí? Pero bueno, y además esto lindo de transmitir la alegría y demás. Eso me parece que es muy, muy importante descubrir ese rostro, ¿no? Él vive las dificultades por ser fiel al Evangelio, ¿sí? Y que muchas veces era mal visto, tanto acá en Argentina como fue mal visto también en Roma muchas veces, ¿no? Porque, claro, este obispo rojo que quiere transformar el Evangelio y sacarnos de la comodidad que nos presta un poco la cristiandad, que no era justamente lo que presentaba el concilio, ¿no? Así que bueno, esto, si les parece, voy a la segunda etapa un poco de mi vida de conocimiento de Pironio, ¿no? Bueno, ahí ya es más que nada el tiempo cuando nosotros, como sabíamos cuándo venía en vacaciones, generalmente venía en agosto, y también venía en enero, diciembre, enero. Entonces, más de una vez nos armábamos un convoy de 3, 4 autos y íbamos a visitarlo, un cura hacía la conexión, parábamos ahí en la casa de retiro que tienen ustedes, que no se llama también, que en el Pironio, la casa esa, ¿no? Que está a las afueras. ¿Quinta? ¿La Quinta? La Quinta, sí. Nuestra Señora de la Esperanza. Ajá, bueno, ahí nos alojaba Pedrito Traveseta ahí, otro gran valor de la diócesis de 9 de julio. Y bueno, entonces generalmente lo que decíamos, llegábamos algún día a la tarde, llegábamos, compartíamos unos mates, lo que sea, una cena, y al otro día nos íbamos al Carmelo a rezar la misa con él, después otro ratito, algún rato más que nos atendía y punto, ya nos íbamos. Pero lo pudimos ver siempre, ¿no? Yo digo que mientras yo pude estar, me formé en el seminario, los 7 años, más algunos posteriores cuando ya era sacerdote, tuve la gracia de poder ir a verlo en los tiempos que él venía a Argentina y lo iba a ver a 9 de julio. ¿Sí? Así que fue una gracia muy, muy linda, muy grande. Entre ellas, por ejemplo, una de las cosas que me acuerdo mucho fue el hecho de, ya había pasado la Jornada Mundial de la Juventud del 87, y entonces, obviamente, le preguntó si habíamos estado, le dijimos que sí, por supuesto, había venido el Papa, ¿cómo no íbamos a estar? ¿No? Y con otro sacerdote de Mar del Plata, con Juan Pablo, nos pusimos a charlar, nos habían hecho a nosotros dos asesores del movimiento juvenil diocesano, y por un lado me dijo, Juan Pablo de Javi, yo entraba, y me dice, vos tenés que trabajar muy fuerte con los jóvenes, dice, trabajar en profundidad, la palabra profundidad de Pironio aparece por todos lados, trabajar en profundidad, trabajar desde la palabra, desde la contemplación, trabajar del servicio, desde la misión, trabajar desde la comunión eclesial. O sea, sean alegres, pero no se queden en la periferia o en la superficie, vayan en profundidad. Me acuerdo que eso fue un poco su consigna, ¿no? Y hablando de la Jornada Mundial de la Juventud, que bueno, todos sabemos que gran parte de la inspiración es obra de Pironio, pero no está escrito en ningún lado, ¿sí? Juan Pablo II dice que fue un gran animador y lo acompañó mucho en su ministerio, ¿no? Y le comentamos de las cosas que no nos había gustado, porque la primera había sido el Domingo de Ramos, en Argentina. Le dijimos, la Jornada Mundial del Domingo de Ramos para nuestro esquema no va, porque sacar a los jóvenes en Domingo de Ramos de las parroquias no funciona. Y decíamos, habría que buscar otra fecha, otra cosa. Y yo me acuerdo que esto lo charlamos, él nos atendía, escuchaba lo que decíamos,
Yo no sé si el cambio de fecha se debió más que nada el periodo estival que tiene generalmente agosto y demás, pero que sí no se escuchó que no se hizo más el Domingo de Ramos. Pero no sé si tuvimos que ver algo o no, pero te cuento como anécdota porque realmente, realmente me parecía una cosa muy, muy linda esto de escuchar, ¿no? Siempre escuchaba, siempre preguntaba, ¿y cómo está uno, cómo está otro? Tenía esa capacidad cuando volvió a celebrar los 50 años de sacerdote, volvió a la diócesis, y claro, los que eran jóvenes ya eran grandes y le presentaban a sus hijos, ¿eh? Y por ahí le habían escrito quiénes eran sus hijos, además los que más acercados, y la gente se asombraba y dice, ella es María del Rosario, y él es Tomás, y él es Luis. Una memoria impresionante, ¿no? Muy, muy lindo. Entonces, la experiencia de poder decir en este periodo que lo pude ver más y conocer más en este periodo, junto con el momento en que Juan Pablo II vino en el 82 a la Argentina en medio de la guerra con Inglaterra. Me tocó ser diácono allá en Luján, ¿no? Entonces, cuando estábamos cambiando, revistiéndonos, que lo acompañaba Juan Pablo II como cardenal era él. Y estaba el diácono Raúl Seyra de la diócesis de Mercedes y yo. Y entonces me mira y dice, Pablito, ¿qué haces vos acá? Como diciendo, yo era diácono, así que me había visto. Y también nos habíamos visto en el encuentro de jóvenes del 85, ¿sí? Como que también fue un discurso muy, muy fuerte, muy lindo, que fue en la jornada, en Encuentro Nacional de Jóvenes de Pastores del Cierre, de Pastores de Juventud. ¿Sí? O sea, momentos que fueron generando y que fue creciendo esa amistad, ese encuentro, esa cercanía, ese estar con él y el aprender de él permanentemente, ¿no? Y eso, yo creo que una cosa muy linda era esto, ¿no? De saberse grande, pero saberse a la vez pequeño. ¿Sí? Y una última, antes de que llegue a la etapa de Roma, mía, cuando fue el encuentro Cochabamba, el primer encuentro latinoamericano de jóvenes en Cochabamba, de 90 a 91, también tuvimos la oportunidad los argentinos y uruguayos de estar con él en una misa que hizo especialmente y compartimos con él muchas cosas, ¿no? Como que siempre esa esperanza, ¿no? Esa alegría, ese testimonio, ese ser profeta, ese anunciar a Cristo para transformar el mundo, para decir, bueno, hay un mundo que tiene que ser cambiado y esto creo que es lo que vale la pena que nosotros lo podamos hacer. Y que confiaban los jóvenes en esto, ¿no? La fortaleza de los jóvenes como para poder ir adelante. Y bueno, uno se sentía estimulado, acompañado, sostenido y sabía que rezaba por nosotros, ¿no? Por eso hay una cosa muy linda, uno sabe, piensa en Pironio y sabe que es un hombre de oración. Y nos rezaba y nos acompañaba profundamente en nuestra vida de fe. Por eso creo eso es una cosa muy, muy linda como para poder valorar y entre las cosas que nos ayudaba, esto que también le va a decir después a los laicos, es cómo nosotros tenemos la gracia del bautismo, ¿sí? Y por el bautismo somos constituidos hijos de Dios, esa es nuestra dignidad, ¿no? Y esa dignidad nos hace capaces de poder tener la alegría de tener un nombre, ¿sí? Y recordar, una de las últimas charlas que tuvo con los laicos, recordar, le decía, la fuerza de nosotros brota de la fuente bautismal. El bautismo nos hace y nos constituye hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Por eso es necesario siempre celebrar la fecha del bautismo y vivir el bautismo en las realidades temporales, de vuelta, ¿no? Dejándose guiar por el Espíritu, porque los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y hermoso esto que dice, ¿no? La santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, es vivir con serenidad y sencillez la fidelidad a las cosas ordinarias, descubrir el paso de Cristo en la historia y estar insertos en las realidades temporales y en las actividades terrenas. Por eso pensaba esto, lo lindo que es, nos enseñó a ser bautizados
comprometidos, amantes de Dios, contemplativos de Dios, buscándolo al Señor en todo momento, pero al mismo tiempo, desde una comunidad eclesial, poder servir a los demás, ¿no? Por eso la necesidad de ser cristianos pascuales, ¿no? Hay muchos temas que son muy repetitivos de él. En algún momento creo que dijo, bueno, uno se repite toda la vida. Y yo revisando un poco lo que, mirando los textos sobre los laicos, él habla de tres grandes cosas que aparecen muy fuertemente en el libro Diálogo con los laicos, ¿no? Que lo ha repetido desde el año 56. Y tengo como 4 textos pero no va a alcanzar el tiempo, pero sobre la identidad de la dice, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser laico? Que tiene un carácter sagrado porque es ser de Cristo y ser desde Cristo. Ser de Cristo y desde Cristo. Tiene un carácter comunitario, es ser en la iglesia. El laico es iglesia, y no es cristiano de segunda, es cristiano como cualquier otro, ¿no? Y al mismo tiempo tiene un carácter secular, que está en el mundo. Ser en Cristo y desde Cristo, ser en la iglesia y ser en el mundo. Esas 3 ideas sobre lo que es la vida del laicado la podemos encontrar en el año 56, en el año 70, cuando habla del compromiso de la liberación, la teología de la liberación, lo habla cuando escribe este Diálogo con laicos y lo habla en el 91, 92, y ya los últimos días antes de partir a la casa del Padre, está muy presente. Y sobre todo habla del laico como una persona que tiene que ser no tiene que estar ni clerical ni secularizado. Clerical porque eso le corresponde a los sacerdotes, y secularizado porque es perder de vista el Evangelio. Por eso es tan importante descubrir esto, ¿no? Y eso lo fuimos aprendiendo, como ustedes decían, en la vida, ¿no? No era solamente un discurso que lo decía, que le decía muy bien, sino que atraía, atrapaba, ¿no? Cuando fuimos al encuentro nacional latinoamericano de jóvenes, había una fuerte, estábamos en el 91, estábamos por celebrar el 5º centenario de la evangelización en América Latina, y había una actitud muy indigenista en Bolivia mismo y en los brasileros, ¿no? Si uno escucha el texto, cuando había en el fondo del lugar donde estaba un gran escenario, había un tren de la pastoral juvenil a nivel latinoamericano. Y entonces Piroño, claro, pensaban, este viene de Roma, este es argentino, bueno, como un poco resistente, como que de Roma venía solamente la leyenda blanca de que lo mejor que le pudo pasar a América Latina era ser colonizados por España, ¿no? Obviamente que no es la visión de una lectura teológica, histórica, sino que, bueno, hay luces y sombras, ¿no? Y claro, había una cierta resistencia a un cardenal que venía de Roma y que era argentino. Entonces, él empezó diciendo, ven, cuando yo empecé, me subí al segundo vagón de la pastoral de juventud, y gracias a Dios estoy acá. Y empezó, y realmente fue como un transformarse. Los jóvenes empezaron de ser un murmullo grande, la sala éramos como, no sé, 1000 en un teatro inmenso, empezó a predicar, empezó a hablar, las misas, a acompañar, terminó siendo, viste, el amigo de todos, ¿no? Claro, este es el hombre de Dios, ¿no? Que supera las barreras de rechazo y se integra y es capaz de integrar a todo el mundo. Por eso él no tenía problema de estar metido con quien sea. Hay una cosa que yo aprendí y trato de hacerla, pero por conveniencia mía. Cuando él llegaba a un asado, o a una cena, o un restaurante, o donde lo invitaran, después de saludar un poco a la gente que lo recibía, se iba a la cocina a saludar a los que cocinaban, como diciendo, gracias a ustedes nosotros comemos. Y entonces, recuerdo, eso lo aprendí porque fue un asado, cuando él vino ya de Roma por primera vez a Mar del Plata, a entregar la diócesis a Rómulo García, en febrero del 76, y Piroño, ¿dónde está?
Y dice, no, dice, Pironio se fue a saludar al asador, ¿no? Así que, muy lindo. Esto, es muy bueno esto. Y el padre, acá el obispo dice, ¿no? Ser de Cristo y desde Cristo, ser de la iglesia y ser del mundo. Es una frase bien típica de él en diálogo con laicos. Por eso, y termino la última etapa de mi encuentro con él, ¿no? Tuve la gracia de ir a estudiar a Roma, para hacer la licenciatura. Bueno, ahí escucharon que había estudiado en la Gregoriana, ¿no? Entonces, bueno, obviamente como no iba a ir a visitarlo a Pironio, era la cosa, entonces me contacté, qué sé yo, bueno, tuve la gracia que además me pude confesar con él un montón de veces, esos 2 años me pudo acompañar él, me ayudó mucho. También en el Pío Latino donde estudiamos, me dijo el rector, Pablo, usted que lo conoce a Pironio, dice, nunca lo hemos podido traer a un retiro, esos retiros de día del Pío Latino. ¿Podrá? Bueno, yo intento. Así que esos 2 años, el 93 y el 94, Pironio fue a predicar a los sacerdotes del Pío Latino, también como una gracia a Dios. O sea que esta también una etapa, ya yo sacerdote, ya preparándome ya había tenido 10 años de sacerdote, ahora tengo 38, a ver, 38 cumplo este año, sí, tengo 37, soy del 82. Bueno, tuve la gracia de que me acompañó en esa etapa sacerdotal muy linda, donde uno tenía por ahí la dificultad o la problemática de que uno se puede meter mucho en los libros y terminar siendo un ratón de biblioteca y dejar de ser pastor, ¿no? Y él siempre ha sido pastor, así que nunca lo dejó de ser, aún metido en los lugares más recónditos, siempre fue pastor, ¿no? Entonces, bueno, la posibilidad de estar con él, de charlar con él, de confesarme, que él me vaya dirigiendo, me vaya orientando, fue una gracia muy grande. Lástima que uno no puede aprender todo lo que él sabía, ¿no? Si hubiera sido un buen discípulo, capaz que estaría un poco mejor, pero bueno, lo lindo es que uno siente esa presencia, esa cercanía, y incluso en un momento le pregunté, porque ya se empezaban a rumorear que estaba con cáncer y qué sé yo. Digo, Monse, ¿usted está con enfermedad, está con cáncer? Dice Pablito, no hay que hablar de esas cosas, yo estoy bien de salud, quédate tranquilo, vos rezá por mí. Ahí me dejó, ¿no? Pero bueno, esas cosas lindas que uno tiene y bueno, la oportunidad después también compartir el día de la beatificación, la canonización de Teresa de los Andes, que pude acompañarlo a él para el momento de la canonización, y después me invitó a almorzar en su casa. Bueno, con los hermanos había mucha cercanía con Luzuelema, que según que Guillermo contaba el otro día, que le regaló el poncho de Pironio, ¿no? De la hermana, y otro angelito que vivía también con él. Bueno, era muy lindo compartir momentos así muy profundos y al mismo tiempo te ibas con el alma llena, ¿no? O sea, como decían alguna vez en Mar del Plata, la gente iba a las misas de Pironio y ¿qué dijo? No sé, pero estoy también, ¿no? O sea, la gente y uno también se sentía con esa experiencia buena de haber tocado a Dios, ¿no? A través de Jesús, a través de un pastor, de un hombre de Dios, de un profeta, un testigo, un teólogo, un contemplativo. Bueno, podemos seguir agregándole muchos títulos porque se lo merece, ¿no? No porque uno quiera agregarle porque sí. Y eso creo que son cosas también muy, muy lindas. Y después, bueno, estuve la despedida acá en Luján cuando lo trajeron, pudimos estar ahí cuando se hizo la sepultura, y bueno, cada vez que uno va por Luján es cita necesaria, ¿no? Además de rezar y bueno, pedirle por los jóvenes, cuando uno hace alguna tarea con jóvenes, yo le pido que sea nuestro intercesor y que las cosas las hagamos como Dios quiere, no al estilo nuestro, ¿no? Estos son un poco la parte testimonial. Ahora que decís Luján, creo que la mayoría sabemos que
la Virgen, sobre todo la Virgen de Luján, que hoy estaríamos peregrinando, se está peregrinando, ¿no? Virtualmente a Luján. Pero creo que marcó mucho la vida de Piroño desde su nacimiento, ¿no? Que parece haber sido un regalo de la Virgen. Bueno, después en todo momento como que la Virgen está muy presente en su vida. ¿Qué, qué es la Virgen o quién fue la Virgen en la vida, en el camino de Piroño? ¿Podrías decir algo al respecto? Me quedo corto, ¿no? Como diría San Bernardo de María, nunca estamos satisfechos, ¿no? Y Piroño de María nunca está satisfecho. Él la experimentó fuertemente como madre. ¿Mm? O sea, tenía una frase muy linda, decía, Argentina se entra por Luján y se sale por Luján. O sea, él tenía esa experiencia de la Virgen de Luján como madre. Primero por lo que vos contás, ¿no? O hiciste referencia, el milagro de la curación de su mamá después de su primer hermano. Y Dios tenía preparado el número 22 que iba a ser él, ¿no? Así que bueno, una larga historia, ¿no? Y el obispo que le dijo a la mamá que confía en los médicos, pero más confía en Dios, es aquel que cuando Monseñor Plaza a Piroño lo ordena al obispo, dice, mira, te voy a dar la cruz pectoral de este obispo. Y entonces, ahí Piroño dice, ¿usted sabe que es obispo? Le dijo a mi mamá, que confíe más en Dios que en los hombres. O sea, eso, ¿no? Bueno, me emociona muchísimo, ¿no? O sea, la certeza. La Virgen de Luján para él era todo, era su madre, la quería con todo el alma y la transmitía, ¿no? Por eso tiene muchísimos escritos sobre la Virgen, muchísimas oraciones sobre la Virgen, pero además no podía terminar nunca su reflexión sin pasar por María, ¿no? El misterio de María. O sea, esta experiencia grande y fundante de primero que tuvo una hermosa mamá, y que lo pudo acompañar hasta que falleció, y tuvo esta experiencia maternal muy fuerte, pero al mismo tiempo, como esa Virgen de Luján para él ha significado tanto. Por eso, tener la vida gracias a la Virgen de Luján, después ser ordenado sacerdote, obispo, y terminar ahí a los pies de la Virgen de Luján, en una experiencia de la Pascua muy, muy grande, ¿no? Hay una cosa que contaban, que también es lindo, porque él fue el hombre de la Pascua porque es el hombre de la esperanza, ¿no? La cruz que para él se fue tomando más fuerza durante mucho tiempo, y sobre todo en los momentos más difíciles, ahí estaba siempre María sosteniéndolo como estuvo a los pies de Jesús. Y él tenía mucha relación con esa imagen, ¿no? María al pie de la cruz, Juan el discípulo amado, Jesús en la cruz. Y entonces, cuando fueron a hacer la tumba ahí donde está, en Luján, que estaba preparado, o sea, ya estaba un nicho preparado para que pueda estar el que sea, dicen que por un agujero que había como para que tome aire, había un panal de abejas en el lugar donde, así cuentan los que estuvieron cerca del tema antes de la inhumación, ¿no? Diciendo cómo también ahí está el signo de la Pascua, ¿no? Que Piroño espera la Pascua ahí en el lugar donde las abejas están preparando el cirio, ¿no? Claro, muy bueno. Después tengo entendido también que el cardenal tenía así como tres grandes luces, podríamos decir, ¿no? Era la Virgen, los pobres y la cruz. Y eso creo que Sí, sí. es importante en la vida de cualquier cristiano, ¿no? Tal cual, sí. Como herencia. Él tenía esa experiencia del amor y del servicio a todos, porque justamente el Cristo pobre se hizo pobre por nosotros y por eso desde la cruz asume pero es una cruz resucitada, eso es lo lindo. Siempre Sí, se hablaba la esperanza, sí. la cruz de la esperanza y el compromiso con los pobres, y la paternidad de Dios también es una luz que tiene muy fuerte, y María siempre está presente, o sea, no lo dejó nunca, ni él la dejó nunca a ella, y por eso quiso estar en los pies del santuario, obviamente, ¿no?
Bueno, no sé si hay preguntas, no sé cómo anda ahí. Apareció nuestro amigo Guillermo. Acá aparecí, porque bueno, yo decía al comienzo que al conocerlo desde la adolescencia, y bueno, nos enteramos de algunas cosas más, ya de la familia, toda tu familia conoció al cardenal, así que bueno, tenés toda una riqueza que aunque vos te has esmerado para poder expresar todo lo que hay en tu corazón y todo lo que has vivido, porque no has perdido tiempo para poder compartir lo que nosotros deseábamos, porque lo que queremos la gente de 9 de julio, que no lo conocemos tanto, no lo dijo Tomás, yo le había dicho, mirá, una cosa por la cual me parece que es importante que vos estés en este encuentro con Pablo, es que vos sos 9 juliense y bueno, ¿en qué momento de tu vida comenzaste a escuchar hablar del cardenal? Cuando él ha tenido por ahí una presencia tan importante en la comunidad del 9 de julio y a veces los mismos 9 julienses por ahí no sé si estamos valorando la profundidad y la grandeza de esta figura para la iglesia y para el mundo, ¿no? Así que estamos la verdad que muy contentos, hay saludos para vos desde todas partes, algunos que seguramente conocés vos, saludos de nuestro obispo Ariel. Hay una frase ahí que apareció, sobre todo para nosotros, los de 9 de julio, dice, qué bendecido 9 de julio el cardenal Piroño, el padre Pedrito y las carmelitas. Realmente ese fue un momento muy importante en la vida de la comunidad de 9 de julio y de la diócesis. Las carmelitas te saludan de manera muy especial. También algunos miembros del Instituto Secular que fundó el cardenal, que ahí apareció Chela, que es de acá de 9 de julio, el Cita de Bragado, Norma de Trenquelauquen, muchas personas que te agradecen porque no ha sido solamente una charla, como solemos decir, sino algo que ha rebosado de tu corazón y de la experiencia que vos has vivido con él a lo largo de tanto tiempo y seguís experimentando todavía. Ahí te saludan estas hermanas nuestras del Instituto Secular. Bueno, gracias, muchas gracias. Algunos los fui viendo porque vi que iban pasando los cartelitos ahí abajo, así que para mí es una alegría poder hablar de él y incluso poder tener la posibilidad también de escribir sobre él. Ahora en la diócesis también estamos pudiendo estamos pensando hacer alguna cosita como para dar más dar conocimiento de él en la diócesis, que lo queremos mucho. Por ahí apareció en uno de los mensajes una señora que es la mamá del supuesto milagro, del chiquito del supuesto milagro, ¿no? Que estaba viendo, y una alegría que también haya podido conectarse. Digo, supuesto, para mí es, pero bueno, lo tiene que definir la Roma. Mi palabra vale muy poco, pero esperemos que sí, que pronto, cuando sea declarado las virtudes heroicas, ya saldría la beatificación. Esperamos que pronto pueda suceder. Y bueno, para mí hablar de él es como hablar de alguien que pude tocar, como que te hizo conocer a Dios y a Jesús de un modo tan claro, tan fácil, tan lindo, tan entusiasmante, que vos decís, bueno, ¿cómo no estar agradecidos por este don de Dios tan, tan, tan grande? Y cómo no seguir profundizando sobre él, sobre su vida, sus escritos, todo lo que tiene para darnos. Porque vos decís, vos lees hoy, como yo decía, estos textos del 56, han pasado más de 50 años y tiene una vigencia impresionante, casi 64 años. Una vigencia impresionante acerca de que tenemos que ser como iglesia diocesana, iglesia universal, una iglesia renovada, una iglesia que esté al servicio de todos. Hay frases que vos decís, pero esto lo está diciendo Francisco hoy,
Cuando lo vi, Sí, lo ves hace 50 años, Sí. por eso esto la vigencia, que es la vigencia, creo yo, que lo tienen los santos, ¿no? La vigencia de los santos, que son los que barruntan en Dios y traducen al lenguaje cotidiano, porque lo podemos entender hoy, pero lo tenemos que entender en su contexto, con todas sus realidades y con todas las problemáticas que pasaban, pero en esto descubrir como la alegría de decir, qué bueno, ¿no? Cómo este santo, como todos los santos, pueden hablar de Dios y trascienden, ¿no? Pasan a ser una presencia estable porque no hablan para un momento determinado, aunque hablan en un momento determinado, pero sirve para la iglesia de todos los tiempos. Tal cual. sí, es impresionante, ha sido muy fuerte, pensaba mientras hablaba, Muchas porque gracias, digo, Pablo. en un momento tan fuerte, tan difícil de nuestra patria como fue ese, que él impacte tanto en la vida de los jóvenes para convencerlos, para mostrarles el camino de Dios, ha sido una figura muy fuerte. Y cómo nos llena a nosotros, no sé, hablo por los dos, porque lo experimento, digo, la alegría, cómo llena de Dios su testimonio. Cuando lo contás vos, imagino lo que ha sido en vida, debe ser impresionante. Sí. Yo le decía a Tommy también que ver las fotos de Piroño ya te habla de Dios, digo, ver en la sonrisa, en la mirada, esperanza y bueno, ves el Evangelio. Pero justamente hay muchas fotos de una sonrisa muy transparente, pero era cuando más crucificado estaba. Ese es el misterio de la cruz, ¿no? Del hombre y la mujer de Dios, que a pesar de estar crucificados, realmente transmiten esa alegría, porque la certeza es que la muerte ha sido vencida, ¿no? Y él permanentemente lo decía, ¿no? Es decir, la esperanza, cuando terminan las esperanzas humanas, surge la esperanza cristiana. Y la esperanza surge no porque seamos ilusos, sino porque la muerte ha sido vencida. Es una de sus frases también muy bonitas que me acompañan también, ¿no? En momentos claves de la vida de uno. Así que realmente muy lindo y cosas, bueno, un montón de cosas que quedaron en el tintero, obviamente, ¿no? Pero bueno, lo lindo es poder compartir con alegría lo que uno tiene, porque tenerlo al cardenal cerca de uno realmente a mí me ayudó muchísimo y a nuestra diócesis también, porque hoy por hoy, cuando empezamos a decir que queremos preparar también el centenario del nacimiento, bueno, surgieron un montón de inquietudes, bueno, Guillermo también las conoce porque estamos preparándolas. Bueno, la idea es que sea conocido mucho más y que su riqueza no quede guardada en los libros o en las páginas de internet, sino que nos ayude a tener una vivencia muy fuerte, ¿no? Ahí está, la sonrisa. Podemos conectarlo también para rezar. Sí, Guille. Sí, Pablo, bueno, voy a hacer un intento, a ver qué tengo en la oración acá para la beatificación del cardenal. Voy a intentar compartirla en la pantalla para poder hacerla también con la gente que en este momento está conectada, pero bueno, por ahí la pueden rezar los seminaristas y así nosotros nos silenciamos. A ver, ténganme un momento de paciencia. Vamos a ver. Esto es todo para mí, un tema. Ahí la tenemos, no sé si la están viendo. Perfecto. Bueno, los invitamos entonces a los seminaristas o al Padre, y después que por supuesto nos dé la bendición antes de despedirnos.
Oh Dios, Padre nuestro, que has llamado a tu siervo Eduardo Francisco Piroño a servir a tu iglesia como sacerdote y obispo, confortado por la materna solicitud de la Virgen María, y lo has hecho alegre anunciador de la esperanza y de la cruz, concédenos que, siguiendo su ejemplo, podamos proclamar y testimoniar nuestra fe con un corazón misericordioso y acogedor. Y por su intercesión, danos la gracia que confiadamente te pedimos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, y que el Señor nos ha permitido encontrarnos y compartir la alegría de tener de cerca al cardenal Piroño y con toda su riqueza, que nos siga fortaleciendo en lo que es nuestra vocación, cada uno de su vocación, ¿no? Las consagradas, los sacerdotes, los seminaristas, los laicos, cada uno podamos ser fieles al Señor según la voluntad del Padre Dios. Y que Jesús nos regale su bendición, María también nos acompañe, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Bueno, que el siervo de Dios Piroño nos siga acompañando en nuestro caminar y que podamos tener la alegría algún día de verlo en los altares. Muchas gracias. Gracias, Padre, por su tiempo, por sus palabras. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Gracias, a disposición. Te saludamos y seguimos. Bueno, muy bien. Nos vemos. Muchísimas gracias. Seguimos comunicados y trabajando para el 3 de diciembre. Buenísimo. Sí, Dios quiere. Muy bien. Muy bien. Adiós, bueno, Pablo. cariño a toda la gente que estuvo compartiendo con nosotros. Muchas gracias a Tilio también y a Tomás. Por favor. Un gusto. Gracias.